El Congreso finalmente discutió la reforma laboral. ¿Cuál es su importancia para el empleo y el crecimiento en el país? ¿Cambiarán las prioridades de la política exterior del próximo gobierno de Enrique Peña Nieto? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La reforma laboral finalmente se discutió en el Congreso, pero con base en un dictamen que acota la iniciativa del Ejecutivo. Organizaciones de trabajadores amagan con bloqueos a pesar de que se eliminó el capítulo sobre democracia y transparencia sindical. El PRI justificó estos cambios porque el procedimiento no admite cambios constitucionales y esas materias lo requieren. Las dirigencias del PAN y del PRI aseguran que crear empleo exige flexibilizar la entrada al mercado laboral con contratos temporales, el pago por horas y la subcontratación, así como facilitar el despido con la limitación de salarios caídos. Líderes sindicales identificados con el PRI, el PRD y Nueva Alianza impugnan estas acciones por considerar que vulneran el artículo 123 constitucional sobre el derecho al trabajo. La Ley Federal del Trabajo data de los años 70, cuando la economía del país estaba aislada y no había computadoras. Actualmente, México suma un déficit de casi 3 millones de empleos en los últimos 6 años. ¿Qué propone la iniciativa para revertir esta situación? Rubén Rojas explica la reforma laboral en el siguiente reportaje. El marco que rige las relaciones laborales en México data de 1970. 42 años después, la iniciativa preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión busca fomentar la generación de empleos y elevar la competitividad económica. El objetivo central de la reforma, generar más empleos. Nosotros calculamos que se podrían generar hasta 400,000 empleos adicionales cada año. En los primeros 7 meses de 2012 se crearon 553,000 nuevos puestos de trabajo y en los últimos 6 años México generó más de 2 millones de nuevos empleos. Estas cifras son insuficientes, pues la población en edad de trabajar aumenta en 1 millón de personas por año. Esta es la realidad que enfrenta la reforma laboral. Genera algunas modalidades que consideramos que incorporarán a un número importante de jóvenes, de mujeres al mercado laboral, que atiende a normas en contra de la discriminación, que posibilita nuevas formas de contratación ligadas absolutamente a las prestaciones de ley, y en ese sentido nosotros pensamos que va a mejorar la economía, el crecimiento económico. La columna vertebral de la reforma establece la flexibilización laboral a través de nuevos mecanismos de contratación por temporada, por tiempo indeterminado, a prueba o capacitación inicial, sin responsabilidad para el patrón en caso de despido. Bueno, esta reforma puede generar más de 100,000 despidos como consecuencia inmediata y provocaría en un plazo mediano la disminución del salario de los trabajadores en un 10% en términos reales de capacidad adquisitiva. En capacitación inicial, la relación laboral no podrá exceder los 6 meses y en caso de rescisión de contrato, la notificación al empleado se podrá hacer de manera personal o por correo certificado. Asimismo, se regula la prestación de servicios por fracción, donde el trabajador y el patrón podrán convenir el monto, así como el pago por cada hora de prestación de servicios, los cuales no podrán ser menores a una jornada laboral de 8 horas. Las nuevas modalidades de contratación abren la puerta al empleo. Particularmente nos van a permitir romper este círculo vicioso en el que están atrapados millones de jóvenes. No les dan empleo porque no tienen experiencia, pero no pueden adquirir experiencia porque nadie les da empleo. El contrato a prueba o el contrato de capacitación va a permitir que esta puerta se abra para los jóvenes. Empleos por horarios, por 3 meses los despiden cuando quieren, no tienen seguridad social, jornadas hasta de 12 horas de trabajo. Y entonces esos son los empleos que quieren dar y va etiquetado también para los jóvenes trabajadores. Imagínate el pagarles por horas. También reglamenta el outsourcing o régimen de subcontratación y establece multas de 250 a 5,000 veces el salario mínimo a las empresas que utilicen este mecanismo para simular salarios y prestaciones. Aquí de lo que se trata es de que se regule la figura
y en último caso realmente a quienes intenten abusar de esta figura se les apliquen algunas sanciones efectivamente o se les haga solidariamente responsables de las obligaciones para con los trabajadores. El outsourcing o subcontratación aumentó 9% durante el último año y actualmente 35% de los jóvenes contratados menores a 25 años laboran bajo este esquema. Para agilizar la justicia laboral, establece que en caso de despido injustificado y tras un juicio, el patrón estará obligado a pagar los salarios vencidos desde la fecha de despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Los patrones van a tener instrumentos, si se aprueba esta reforma, para despedir más fácilmente a los trabajadores y tendrían instrumentos también para recontratarlos en condiciones laborales pues mucho menores, de mucho menor alcance. En materia sindical, el artículo 371 establece las reglas para la rendición de cuentas de las cuotas sindicales sin tocar el derecho de huelga. Establece, por ejemplo, que las organizaciones gremiales definirán la época en que presentarán sus cuentas, la forma en que se revisará la información contable y financiera y las consecuencias a sus dirigentes por incurrir en malos manejos. La autonomía sindical implica que sean los propios trabajadores que se gobiernan bajo este criterio de libertad sindical y de autonomía los que se den las reglas específicas, principios a que deben sujetarse la democracia y la transparencia, pero están, creo que, muy bien tratados. En México, 1 de cada 3 personas de la población económicamente activa tiene entre 14 y 29 años. Más de la mitad de los 2.4 millones de desocupados son jóvenes y al primer trimestre de este año, la tasa de desempleo nacional fue de 4.9% y la de los jóvenes es casi el doble, 8.4%. Será precisamente este sector el que a mediano y largo plazo tendrá la última opinión sobre esta reforma. Foros económicos como la OCDE y laborales como la Organización Internacional del Trabajo coinciden en que México necesita modernizar las relaciones entre patrones y trabajadores para crecer y generar empleo. Las casi 500 iniciativas de reforma laboral congeladas en el Congreso demuestran las resistencias a cambiar un modelo que preserva los intereses de los líderes sindicales y que quedó obsoleto en el contexto de la economía del conocimiento y las telecomunicaciones. Los derechos de los trabajadores pasan a un segundo término cuando la discusión se reduce a los que defienden la flexibilización laboral a ultranza y quienes defienden las ventajas sindicales. Pero la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, ha sido clara al señalar que se puede flexibilizar el mercado laboral si se protegen los derechos de los trabajadores con los beneficios de la seguridad social. Controles como preservar la antigüedad a pesar de los contratos temporales o la seguridad social son imprescindibles para lograr una regulación equilibrada del capital, los patrones y el trabajo. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿cambiarán las prioridades de la política exterior del próximo gobierno de Enrique Peña Nieto? El presidente electo Enrique Peña Nieto viajó a Centro y Sudamérica en su primera gira internacional. A pesar de que en el pasado reciente México perdió presencia en la región y tiene más cercanía con sus socios comerciales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. El equipo de transición descarta que responda a una cuestión de imagen. Afirma que el objetivo es recuperar el liderazgo del país en América Latina y conformar un bloque para enfrentar la crisis económica mundial. En cualquier caso, el viaje le permitió tener contacto con problemas graves, como la violación a los derechos humanos de los migrantes en nuestra frontera sur y la violencia del crimen organizado que desestabiliza Centroamérica. También pudo conocer experiencias exitosas en la lucha antinarco en Colombia y contra la pobreza en Brasil, donde además apreció su modelo de empresa petrolera estatal con capital privado. ¿Cambiarán las prioridades del nuevo gobierno en política exterior? ¿Habrá una nueva estrategia regional?
Carla Contreras nos habla de este asunto en el siguiente reportaje. 30 de marzo de 2012. Ese día arrancó la campaña por la presidencia de la República. México era reconocido por su política internacional, por su voz en política exterior. Sin embargo, en los últimos años, esa voz se apagó. Nos convertimos en meros espectadores. Y eso, hoy aquí lo decimos, eso tiene que cambiar. Por ello, mi quinto compromiso para cambiar a México es recuperar nuestro liderazgo en el mundo. Casi 6 meses después, el mandatario electo emprendió su primera gira de trabajo con el fin de empezar a construir las bases que permitan cumplir esa promesa. Optó por el sur y empezó en un país vecino, Guatemala. Ahí atestiguó que compartimos problemáticas como migración, violencia y desigualdad. A los países debe ocuparnos no solo lo que ocurra al interior de nuestras fronteras, sino también debemos entender la corresponsabilidad que asumimos en la región y con el mundo entero en lo que corresponda o nos corresponda hacer para lograr un desarrollo mayor, armónico y que propicie mayor bienestar social. Quiero decirles que en la sesión que tuvimos primero con el presidente y luego con los equipos de trabajo abordamos diversos temas. El tema de la seguridad y el tema de la migración fueron los dos grandes temas que estuvieron presentes con los equipos de trabajo. El martes 18 de septiembre, el mandatario electo fue recibido con una calle de honor en Bogotá, capital de Colombia. Peña Nieto reconoció las acciones que ese país ha emprendido para combatir el narcotráfico y recuperar la seguridad. Incluso hizo una petición especial al presidente Juan Manuel Santos. Le he pedido al presidente Santos el mantener la relación institucional de colaboración para respaldar el ajuste a la estrategia que en su momento esté haciendo mi gobierno para asegurar la seguridad para el pueblo de México. Y estoy convencido que la experiencia y el trabajo desarrollado por Colombia, sin duda, será un referente que nutra, alimente la política y las acciones que emprendamos para estos altos fines, el de la paz y el de la seguridad en nuestro país. La cooperación entre países es absolutamente necesaria e indispensable para poder ser efectivos. Hicimos el compromiso de no solamente continuar, sino fortalecer esa cooperación que ya de por sí existe. Días después, en la capital de Perú, Enrique Peña Nieto propuso buscar una estrategia conjunta para combatir de manera frontal al crimen organizado. Creo que debe haber una colaboración y un esfuerzo conjunto, no aislado. Hoy están las condiciones dadas para que así sea. Estará sujeta a la voluntad política y al compromiso real para materializar esta colaboración, que nos permita compartir bases de datos, información, sujetado todo esto a una relación de plena y absoluta confianza entre los países. Coincidió con el presidente Ollanta Humala en la necesidad de conformar alianzas estratégicas que impulsen la generación de riqueza y combatan la desigualdad en la región. Decirles de nuestro interés de trabajar de manera unida, de manera conjunta, fortalecer nuestras relaciones que ya vienen de una misma raíz histórica y que hoy día en los campos de la economía, el comercio, la integración, en estos últimos años ha venido creciendo enormemente. Frente a las crisis y desaceleraciones económicas que otras partes del mundo están experimentando, creo que este es el momento y oportunidad que se presenta para América Latina y que yo espero estemos en la oportunidad de aprovechar en todo su potencial y en todo lo que puede dar, para lograr beneficios para nuestra gente, para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. El principal destino de las inversiones mexicanas en América Latina era una escala obligada.
Brasil ha registrado un crecimiento notable en la última década y hoy es la sexta potencia económica mundial. Ahí el presidente electo encabezó un encuentro con líderes empresariales, donde habló de su interés para modernizar a Pemex con el apoyo de la iniciativa privada. Si queremos lograr una mayor competitividad y una mayor capacidad productiva de Pemex, tenemos que hacer inversiones en infraestructura, para la exploración, para la producción, para la refinación mayores, y eso será, creo yo, posible solo a través de la participación del sector privado. Al día siguiente, en el Palacio de Planalto, Brasilia, propuso a la presidenta Dilma Rousseff una nueva etapa en la colaboración bilateral. El mercado consumidor que entre ambos países hacemos es verdaderamente importante, es de más de 300 millones de consumidores y los flujos comerciales que hoy se tienen son muy bajos. También pidió su asesoría para que la reforma energética de Brasil sea un referente en nuestro país. En Santiago de Chile dialogó con el presidente Sebastián Piñera. Destacó la política social de ese país para combatir la pobreza y recordó que este tema será un eje central de su gestión. La mandataria de Argentina, Cristina Fernández, le recibió en la Casa Rosada, donde Enrique Peña Nieto expresó su interés por buscar nuevas oportunidades de acercamiento. Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Esos fueron los destinos donde el próximo presidente del país sentó las bases de su política exterior. La labor de presentarse ante la comunidad internacional para recopilar experiencias y plantear propuestas continuará a mediados de octubre en Europa. Los críticos de la globalización afirman que ha reforzado a las grandes potencias y los foros de las economías más ricas del planeta en detrimento del multilateralismo y de organismos como la ONU. En América Latina, muchos tienen la percepción de que México se ha distanciado de la región para integrarse a Estados Unidos e insertarse en foros como la OCDE. Sin embargo, al sur hay temas cada vez más relevantes para nuestra seguridad nacional, como la propagación del crimen organizado y la violencia que genera. Si el próximo gobierno quiere relanzar el liderazgo de México en política exterior, necesitará entrar a la discusión de problemas regionales y aprender de estrategias exitosas de otros países para resolver asuntos internos. El contexto nacional e internacional implica reformular la manera en la que el país se relacionará con el mundo en los próximos 6 años y, más importante aún, hacer de la política exterior una política de Estado. ¿Por qué el presidente electo eligió para su primera gira internacional América Latina y los países que integró en la gira? Porque la que hubiera sido la primera opción natural, que es ir a Estados Unidos, no era una opción en este momento, porque hay elecciones en Estados Unidos, no se sabe quién va a ser el siguiente presidente y además no se hubiera hecho caso al presidente electo mexicano en un viaje a Estados Unidos en tiempos electorales. Por lo tanto, la segunda mejor opción era ir a América Latina, porque manda la señal primero de que México quiere recuperar ese espacio de relativo liderazgo en la región. Segundo, manda una señal de que es importante América Latina para los temas mexicanos, de desarrollo de México, cada vez hay mayores inversiones mexicanas en la región. Y tercero, para la seguridad mexicana, cada vez es más importante lo que ocurre en Centroamérica en términos de seguridad nacional mexicana. Si México quiere ser un verdadero actor global, lo primero que tiene que hacer es ser importante en su vecindario, es decir, ser líder a nivel regional. América Latina en ese sentido sería la oportunidad para hacer que haya coincidencia entre los problemas y asuntos de la política interna con la política externa del país? Indudablemente. ¿Por qué? Porque si tú quieres ayudar a resolver los problemas de seguridad de México, tienes que tomar en cuenta lo que está ocurriendo en América Central. A final de cuentas, todos los problemas de inseguridad que hay en América Central
o los movimientos migratorios que parten de América Central a través de México hacia los Estados Unidos, se puede ayudar a solucionar ese problema nacional a través de la cooperación internacional. También, si lo que se quiere es encontrar nuevos mercados para los productos mexicanos, o nuevos espacios para las inversiones mexicanas, o nuevos socios estratégicos en términos de atraer inversión extranjera directa para México, justamente una política exterior activa que promueva las inversiones, que promueva las exportaciones y que promueva al mismo tiempo la inversión de México en el exterior, justamente permite esa consonancia entre las políticas nacionales y la política exterior. En ese sentido, América Latina sería una política exterior de seguridad nacional. Es una política exterior de seguridad nacional porque impacta directamente a México lo que ocurre en la región. Es una política económica porque México se ha convertido en el segundo o tercer inversionista más importante en buena parte de los países de América Latina. Poca gente lo sabe, pero México hoy en día es un exportador neto de capital. ¿Qué significa eso? Que México invierte más en el mundo de lo que el mundo invierte en México. ¿Dónde están esas inversiones? Justamente en América Central y en América Latina en su conjunto. Y tercero, también si México quiere proyectarse a nivel internacional de manera mucho más decidida, claramente requiere ser o recuperar ese liderazgo en la región. Quien no es líder en su región no es tan relevante a nivel global. ¿Por qué entonces tienen la percepción los latinoamericanos de que México se ha distanciado o está lejos de la región? Es que justo ahí está la diferencia. México está distante políticamente de América Latina, no económicamente. ¿A qué me refiero? Las decisiones de inversión las hacen los empresarios, los inversionistas mexicanos, no necesariamente de la mano del gobierno mexicano. Lo que vemos es una ausencia de presencia política sustantiva mexicana en América Latina. Yo me atrevería a decir, cuando menos en las últimas 3 administraciones presidenciales. Inicia desde la administración de Zedillo, se profundiza y particularmente con varios conflictos que hubo en la administración Fox con varios países latinoamericanos, especialmente con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela, con Argentina, y se normaliza durante la administración de Calderón, aunque no se ve una presencia muy activa. ¿Cómo lograr un equilibrio de la política exterior entre América Latina y la demanda que significa la sociedad con Estados Unidos? Poco menos del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, menos del 70% de las importaciones mexicanas vienen de Estados Unidos, ya menos de 2/3 partes de la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sí tuvimos un proceso de concentración de nuestra actividad económica hasta niveles del 88.6% de las exportaciones, llegando a su pico en el año 2000. Lo que hemos visto es una diversificación paulatina, lenta, del comercio exterior de México, particularmente en la parte de importaciones. ¿Qué ocurre? México está bastante bien diversificado en la parte de importaciones. Importamos del mundo para producir y exportar hacia los Estados Unidos. En pocas palabras, México ha logrado encontrar una diversificación comercial en términos de importaciones, pero nos ha costado más trabajo diversificarnos en términos de nuestras exportaciones. Ahora, lo que vemos es que puedes tener concentrada la exportación y la importación en un solo mercado, pero la parte política puede estar diversificada en el resto del mundo. No solo estamos hablando de exportaciones, también de inversión extranjera, y ahí la gran mayoría de la inversión extranjera mexicana se está yendo a América Latina. Y en términos de participación en organismos multilaterales para la codificación del derecho internacional, en los temas que son relevantes para México, justamente México lo que tiene que recuperar es ese espacio de liderazgo a nivel internacional que tuvimos décadas atrás y que para eso se requiere justamente lograr acuerdos a nivel regional, pero también profundizar las relaciones con otras regiones del mundo. ¿Cómo lograr un equilibrio en la política exterior mexicana en medio de la crisis que vive el multilateralismo y el peso de Estados Unidos en la política mundial? Escogiendo los temas que son relevantes para México y para el proyecto de nación de la nueva administración. Por ejemplo, temas de medio ambiente, temas de derechos humanos, temas, por ejemplo, para evitar la venta de armamento ligero, que eso claramente afecta a la seguridad nacional mexicana. ¿Cuáles son las prioridades que esperas del próximo gobierno en política exterior? 3 cosas fundamentalmente. Una política exterior hacia Estados Unidos que sea de cooperación y confianza, pero que limite en cierta medida la hegemonía estadounidense.
una política exterior de cooperación con América Latina en la que México recupere los espacios de liderazgo y una política exterior en organismos multilaterales donde México recupere su capacidad de ser un actor fundamental en la codificación del derecho internacional en los temas que nos interesan. ¿Cuánto tiempo se necesita para recuperar el liderazgo? Creo que si se logra esta difícil relación entre política exterior, entendida como una política que ayuda a la consecución de la política interna, se puede hacer de manera relativamente fácil y rápida. ¿Por qué? Porque contamos con los expertos dentro del Servicio Exterior Mexicano para hacerlo. El problema es que se necesita invertir en política exterior y la única manera de invertir en política exterior es cuando se le vea como algo rentable para el desarrollo y la seguridad nacional. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede participar y enviarnos sus temas y preguntas a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.